Vamos a esperar. Y estamos. Buenos días a todos los que se suman a nuestra transmisión de este segundo seminario virtual en el marco del programa de frutales de INDAP, financiado por el gobierno regional. Les contamos que esta es la primera sesión de este segundo seminario. Estamos viendo el tema de nutrición. Ya vimos el tema de nutrición en frutillas y arándanos, y ahora vamos a dejar a Ivette Seguel, que nos va a hablar de la murtilla. Para contarles, a los que no la conocen, ella es bióloga, magíster en ciencias, mención mejoramiento vegetal. Lleva más de 25 años de investigación. Con su trayectoria profesional ha estado marcada por la conservación, domesticación y mejoramiento genético de especies nativas. Ha liderado 11 proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Fue la obtentora de las 2 variedades de murtilla, Ugni Molinae, existentes actualmente en el mercado y liderando el desarrollo del paquete tecnológico para su cultivo. Cuenta con un importante número de publicaciones científicas y divulgativas y amplia experiencia en transferencia tecnológica. Actualmente es la gerente de Innova Alimentos, desde donde continúa con el desarrollo y valorización de nuestras especies nativas. Recordarle que si tienen dudas vayan dejándolo en el chat y dejamos para que después se las hagamos llegar a Ivette. Adelante, Ivette. Partida. Bueno, primero que todo, mis disculpas. Todavía vamos a llegar al último seminario y yo todavía voy a estar con problemas de conexión. Pero bueno, nuevamente con ustedes, un gusto saludarlos. Qué bueno que ya que esto sigue adelante. Para nosotros también es una muy buena experiencia desarrollar los temas para ustedes y nos ayuda también a fortalecer nuestro conocimiento. Yo agradezco mucho a quienes me precedieron porque en realidad junto con ustedes yo también aprendo de ellos. Creo que tienen bastante experiencia en nutrición, fueron muy buenas las charlas anteriores y yo agradezco también la posibilidad de escuchar a los otros profesionales. Bueno, hoy día, siguiendo con esta misma línea de trabajo, en donde vamos a seguir con el paquete de producción o paquete tecnológico de la murtilla, hoy día tenemos destacado nutrición y fertilidad. Aquí en el nutrición yo creo que hay varios temas que hay que ver, pero por otro lado ya también se han visto en las presentaciones anteriores. Y yo lo voy a enfocar básicamente al conocimiento que se ha desarrollado en muy pocos años, ¿no? Nuevamente les comento que no tenemos una vasta experiencia en murtilla, todo son principios de información y creo que vienen muchos años para adelante como para poder estar al nivel de los otros berries, y por lo tanto por eso decía yo que ha sido importante el aprendizaje de los otros berries para ir conformando lo que sería un paquete tecnológico ya robusto para la murtilla. Bueno, aquí, como siempre, yo tengo que señalarles que yo no soy especialista en este tema, no estoy lejos de ser un especialista en nutrición, mi experiencia no va por este lado, lo mío es más el mejoramiento genético, la domesticación de las especies, pero sin embargo, el estar cerca de investigadores que sí lo son, como yo les comenté la semana pasada, Andrés Fran, en el tema de enfermedades, que efectivamente mucho de lo que yo les voy a contar obedece a el trabajo que ellos han realizado para colaborar en el desarrollo de la murtilla como cultivo. Y en este caso particular, en el tema de fertilidad y nutrición, aquí yo reconozco el trabajo de Juan Hirset, que es un investigador especialista en fertilidad, yo diría con toda seguridad que un gran investigador, sobre todo en tema de berries, y él es de Iñaquilamapu. Con él trabajamos estos primeros esbozos de lo que podemos llamar la nutrición o la fertilización del cultivo de la murtilla. Pero antes de pasar al tema propiamente tal, aquí señalarle algunos conceptos también que ya fueron nombrados, pero cada uno tiene su propio enfoque, su propia mirada, y decirles que en el fondo la nutrición, al igual que para nosotros, los seres humanos, es esta necesidad o esta obligación de consumir nutrientes. Ahora, no miren los platos porque después que los puse me di cuenta que no son los más sanos del mundo, pero lo que les quería mostrar es que, lo que quería ejemplificar aquí es que hay suelos que nos aportan
muchos nutrientes, otros menos nutrientes y otros poquitos nutrientes. Eso es un poquito lo que reflejan estos platos, más que lo que está ahí. Pero también hay diversos componentes dentro del plato y en este caso nosotros lo que buscamos en el suelo son, o lo que podemos encontrar en el suelo son los macronutrientes que están con negro, y dentro de estos macronutrientes, como bien se dijo antes, y muy de acuerdo con lo expresado antes, que son terriblemente importantes, está el fósforo, el nitrógeno, el potasio, que serían los macronutrientes primarios, y los macronutrientes secundarios, el calcio, magnesio y azufre. Y aquí, cualquiera sea el plato, si el plato tiene muchos nutrientes, menos o más, estos están presentes en el suelo. Ahí lo que varía son las cantidades después. Y también aquí en verdecito son otros nutrientes que se llaman micronutrientes que también están en el suelo y que también la planta necesita. Cualquiera sea el plato o en la cantidad que estén estos elementos, están presentes en el suelo. Entonces, esto es lo que nutre a nuestras plantas. Y bueno, estos platos, si lo llevamos ahora a suelo, aquí está la planta, nuevamente reforzar lo que dijo Abel, lo más importante dentro de esto es la raíz. Aquí siempre hemos estado hablando de las raíces, pero hoy día en particular en esta presentación, y como bien lo han señalado todos, las raíces es el corazón de este tema, dado que es el órgano mediante el cual la planta toma estos nutrientes del suelo, la planta se alimenta del suelo y depende mucho del desarrollo de las raíces, como muy bien lo explicó Abel, el que la planta alcance los rendimientos o la producción esperada. Y aquí tenemos nuevamente los mismos nutrientes o macro y micronutrientes distribuidos en distintos niveles del suelo y disponibles o no o menos disponibles para la planta. Pero el suelo no es solo no son solo componentes químicos, el suelo es más que componentes químicos y también nosotros tenemos que hablar de las características físicas del suelo. O sea, no es lo mismo un suelo trumado, un suelo arcilloso, y dentro de todo esto hay una serie de otras divisiones que se hablan en suelo y que va a depender mucho también, y aquí sí es importante el desarrollo de las raíces. También lo que hablaba Abel, suelos muy compactos van a afectar el desarrollo de las raíces, otros suelos que son muy arenosos también van a tener una influencia sobre el desarrollo de las raíces y de la absorción de los nutrientes. Pero hoy día también se incorpora y con mucha fuerza, aparte de lo químico, aparte de lo físico, que sería cómo está estructurado el suelo, cómo se mueven las moléculas, hay otro elemento muy importante que son las características biológicas del suelo, o sea, cuántos microorganismos están en el suelo. Y ya también lo señalaron anteriormente, que estos microorganismos ayudan a dejar disponibles los nutrientes del suelo con mayor facilidad. A mayor cantidad de microorganismos, mayor disponibilidad de nutrientes. Entonces, antes hablábamos de las características químicas y mucho se habló, me acuerdo en la universidad, las características físicas, pero hoy día, si ustedes van a cualquier charla de especialistas de nutrición o fertilidad, les van a hablar mucho también de las características biológicas del suelo, o sea, qué microorganismos están presentes en el suelo. Los vamos a mencionar un poquito más adelante. Pero, ¿cómo nosotros podemos, cuál es la herramienta que nos permite saber qué tipo de suelo en particular tenemos nosotros? Volviendo nuevamente al plato este, ¿qué es lo que tiene nuestro suelo? Para ello, no nos queda otra alternativa, y es muy importante, es saber los contenidos de este suelo, llámese todos los nutrientes, pero para ello nosotros tenemos que tomar una muestra de suelo e enviar al laboratorio para hacer un análisis de suelo. Entonces, aquí tenemos que la época de muestreo de un suelo no tiene mayor incidencia en el análisis final. Si se trata de planta, en este caso de mortilla, la profundidad de la muestra de suelo tiene que ser tomada entre 20 y 30 centímetros. Acuérdense que lo habíamos visto en una presentación, que la mortilla tiene entre 20 y 25 centímetros de raíz al momento de establecer, pero el mínimo de la muestra tiene que estar tomada a 20 a 30 centímetros, teniendo en consideración que antes de tomar la muestra hay que despejar toda la cubierta vegetal, dejar limpio y hacer una toma de muestra hasta esa profundidad.
Los materiales, obviamente una pala o un barreno, que es una herramienta especial para tomar muestras, bolsas y etiquetas. El número de muestras que ustedes tienen que tomar para hacer este análisis de suelo varía entre 15 a 20 muestras por potrero. Ahí hay que ir viendo, y la distancia también tienen que ser al azar y durante todo, en toda la superficie. Finalmente, lo que ustedes van a mandar al laboratorio es una muestra compuesta de todas las submuestras que tiene que incorporarse, mezclarse bien, de aproximadamente 1 a 1,5 kilos. Esa es su muestra de suelo del potrero al cual ustedes van a establecer su cultivo. ¿Qué es lo que tiene que llevar esa muestra de suelo? Tiene que llevar el nombre del potrero, tiene que llevar la ubicación, sector, comuna, región, la fecha cuando tomó la muestra, el tipo de suelo, si es que ya tiene alguna información, la profundidad más o menos a la cual la tomó, si fueron a 15, a 20 o 30, y el cultivo actual precedente. O sea, con eso ya tenemos una tarea importante que hacer, y que es tomar la muestra de suelo. Y el análisis de suelo, según los especialistas, debería ser tomado a lo menos cada 2 años, porque nosotros lo que tenemos que entender que cuando ponemos plantas en el suelo, las plantas de alguna manera están sacando nutrientes del suelo, están modificando los contenidos de nutrientes del suelo, y tenemos que ir constantemente revisando cómo están esos niveles para hacer las correcciones que también explicó Abel anteriormente. Bueno, aquí tenemos un análisis de suelo, puede ser hay muchos laboratorios, aquí yo puse un ejemplo del análisis de la Universidad de la Frontera, del Instituto de Agroindustria, donde nosotros generalmente realizamos los análisis, y ya se comentó que lo más importante en el análisis de suelo, todo es importante, pero de los temas más importantes está obviamente los macronutrientes nuevamente, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y azufre, y que de alguna manera nos hablan de la disponibilidad de estos nutrientes para el cultivo. Pero también un análisis de suelo considera el pH, que es un indicador de acidez o alcalinidad, la materia orgánica, que vamos a comenzar ya diciendo dentro de sus características, que favorece la retención de humedad, aireación, mejora la textura, es también importante para los procesos biológicos que ya habíamos dicho, que son todos estos microorganismos que están en el suelo, la suma de base, el aluminio intercambiable y los porcentajes de saturación de aluminio. Todo esto forman parte de un análisis de suelo. Ahora, también uno podría solicitar, si es que no sabe, pedir un análisis de estructura de suelo. Son otras opciones que les da las características físicas de su suelo si ustedes no la conocen, que también se hacen en los laboratorios. Bueno, lo importante acá, según Juan Hirschel, que siempre lo menciona, aquí es tener un gráfico de una situación sin fertilización, aplicando solo nitrógeno, aplicando nitrógeno y fósforo, aplicando nitrógeno, fósforo y potasio, y aquí todos los macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, y eso sería una fertilización completa. O sea, si yo tengo un suelo, suponiendo que tengo un suelo, todos estos niveles por acá, no todos son iguales, obviamente, nosotros lo que tenemos que hacer, lo que se mencionó anteriormente, que son las correcciones. Tenemos que llegar a corregir el suelo de acuerdo a los requerimientos del cultivo. O sea, la frutilla no requiere lo mismo que el arándano, ni la murtilla requiere lo mismo que el arándano, cada uno tiene sus propios requerimientos. La falta de estos nutrientes nosotros la podemos detectar visualmente, en la mayoría de los casos visualmente, pero también hay análisis que se pueden ir viendo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una deficiencia de calcio. Yo no tengo fotos de mortilla porque no hemos todavía detectado estos problemas, pero deberíamos estar preparados. Pero en general se habla de la falta de calcio con un enrollamiento de las hojas. ¿Se fijan? Aquí estos son fotos de arándano de Juan Hirschel y hay un enrollamiento de la hoja. Por su parte, la deficiencia de fierro y manganeso siempre tiene que ver con decoloraciones, ya sea en los haces vasculares o en general. Ahí tienen una foto de
falta de fierro, hierro y una deficiencia de manganeso. Estas decoloraciones son típicas de estas dos deficiencias. Deficiencias de potasio, magnesio y azufre, miren ustedes también que un poquito esto es color rojizo en el caso de magnesio y azufre. Entonces, ya en el campo uno puede ir detectando sin enviar al laboratorio que podrían haber problemas en la medida que vamos observando. Pero también hay que tener cuidado con la toxicidad del nitrógeno. Pero lo más importante con el nitrógeno es que hay un excesivo desarrollo de la parte vegetativa de las plantas, hay un crecimiento exacerbado o mucho crecimiento, y eso puede ser un indicador de un exceso de nitrógeno. Pero ahora, ¿cómo nosotros pudiéramos fertilizar mortilla ya directamente? Y aquí nuevamente es muy importante el disponer de análisis de suelo. Aquí también le pedí yo al grupo de frutales que me facilitara algunos análisis de la zona para aterrizarlos un poco a la realidad de usted, y aquí tengo un análisis de suelo de un huerto de mortilla de la localidad de La Junta. Y esto para mí son tremendas ventajas. Aquí AgroLab es el laboratorio, como decía, cualquier laboratorio acreditado puede hacer estos análisis, y para cualquier persona que quiera revisarlo, esto siempre se asume correcto. Entonces, lo primero tenemos que tener un análisis de suelo. Y como bien decía Nelson, nuevamente nos encontramos con suelos muy ricos en materia orgánica y en general son suelos muy buenos, y lo vamos a analizar un poquito más en profundidad más adelante. Pero yo lo que quiero resaltar con esta lámina, la importancia del análisis de suelo, y hay que mirar para cada sitio y para cada agricultor cuál es la condición de su suelo. El otro elemento que tenemos que tener en consideración cuando analicemos los huertos de mortilla es esta guía de fertilización de mortilla. Entonces, nosotros aquí tenemos el nutriente a aplicar, que para el caso de mortilla son los nutrientes que fueron priorizados: nitrógeno, fósforo, potasio, aquí el calcio, el magnesio, el azufre, el boro y el zinc. Por lo menos los estudios realizados a esta fecha indican que estos serían los nutrientes más importantes para el cultivo. Ahora, aquí nosotros vamos a tener los parámetros de suelo que nos permiten a nosotros decidir cuáles son las aplicaciones. El parámetro de suelo o el manejo usado como indicador es la materia orgánica. O sea, en la medida que nosotros tenemos la información de la materia orgánica, sabemos cuánto nitrógeno deberíamos aplicar. En el caso del fósforo, el indicador del fósforo Olsen, el potasio intercambiable, y aquí está cómo son las medidas que vienen en el análisis de suelo, ¿ya? Aquí tenemos el valor referencial para la mortilla, y en el caso de la materia orgánica, según el especialista, nosotros podemos tener, el análisis de suelo puede estar en un nivel bajo, que significaría menos que 5%, en el caso de 5 a 10 sería medio, y en el sobre 10 sería alto. Y en el caso del análisis de suelo que recién vimos, obviamente está en una condición alta. La dosis referencial se lleva a estos niveles, que son los kilogramos por hectárea: 80-100, 60-80, 40-60. Ya les explico, pero en el caso generalizado, en el caso de la mortilla en particular, tenemos el análisis de suelo y la guía de fertilización de mortilla. Ahora, yo creo que Nelson lo explicó mejor que lo que yo les pudiera mostrar en este gráfico, pero ya también le dije que el nitrógeno participa en la síntesis de proteína. No hay ni un ser viviente que no funcione sin proteína y sin síntesis de proteína, incluido las plantas, por lo tanto es fundamental. El fósforo proporciona energía para los procesos metabólicos, todo lo que significa elaboración, la energía es muy importante, y el fósforo es el que aporta la energía. El potasio activa las enzimas que actúan en los procesos de síntesis de proteína, la conducción de agua y azúcares en la planta, y el azufre en la síntesis de proteína también y de vitaminas. O sea, estamos hablando que como las plantas son seres vivos, igual que todos los seres vivos, necesitan proteínas, necesitan energía para funcionar, y son estos los elementos que deben estar presentes para un adecuado desarrollo. Y como ya les decía, aquí están las deficiencias que se indican y también las aplicaciones. En el caso de mortilla,
El nitrógeno se recomienda a inicios de otoño y primavera, porque ahí es donde más se necesita la síntesis de proteína. En el fósforo en otoño y primavera o parcializado. En el caso del potasio, inicio de primavera o parcializado, y el azufre en primavera. Sí, esto sería en términos muy generales. Aquí lo que les quiero conversar es cómo nosotros podríamos hacer la fertilización convencional de huerto de mortilla. Yo coincido con Abel en que hoy estamos muy enfocados a utilizar estos nuevos productos, pero la verdad que dándole vuelta y reforzando con lo que han planteado los otros especialistas, creo que la corrección de los suelos es fundamental, y por lo tanto de esa forma habría que hacer, por lo menos en el primero o segundo año de un establecimiento de huerto de mortilla, tratar de corregir los suelos con aportes de nutrientes provenientes de fuentes inorgánicas. Esos son los fertilizantes tradicionales. Entonces, si es así, tenemos que disponer de otra tabla, y aquí siempre pareciera ser que es tan inalcanzable por los agricultores, pero la verdad es que yo, no siendo especialista, fueron los temas que a mí me habría gustado tener muy claro hace mucho tiempo, y que en el fondo son lo que les estoy diciendo. Ustedes, cuando compran un fertilizante, tenemos que trabajar con esta tablita. Si nosotros estamos hablando aquí, por ejemplo, de salitre potásico, esta tabla me permite saber cuánto nitrógeno aporta cada uno, y muchos fertilizantes no solo aportan es el elemento para el cual uno lo compra, sino que hay otros que aportan pequeñas cantidades de otros elementos. No así, por ejemplo, creo que está aquí el muriato de potasio, en donde el 100% de lo que tiene sería el potasio. Pero en el fondo, fíjense ustedes que es lo que se llama la ley del fertilizante. Aquí nosotros podemos ver ciertos valores que los vamos a necesitar para calcular el fertilizante a aplicar en nuestra plantación de mortilla. Aquí les voy a mostrar un ejemplo, y aquí tenemos en el caso del nitrógeno, que nosotros lo evidenciamos, la necesidad de nitrógeno la evidenciamos por los contenidos de materia orgánica del suelo. En el caso de la señora Mercedes Cárdenas, que es el análisis que yo vi, tenía ella un 16,1% de materia orgánica. Eso significa que es un suelo muy alto en materia orgánica, mayor que 10, según la guía de fertilización de mortilla, y eso significa que la dosis de nutrientes estaría en los niveles bajos, 40-60. Si yo decido por un fertilizante, tengo que ver los contenidos del nutriente de fertilizante, elegí cualquiera, CAN 27, el contenido es un 27% de nitrógeno que tiene ese fertilizante, podría ser urea que tiene otro contenido, y lo que tengo que hacer yo es calcular la dosis de nutriente que me está recomendando el especialista. En este caso voy a poner el 60, lo voy a dividir por el contenido de nitrógeno del fertilizante que yo elegí, y lo voy a multiplicar por 100. Y aquí me va a dar que el nitrógeno que yo tengo que aplicar en este huerto son 222 kilos por hectárea al año de nitrógeno, asumiendo que yo tengo establecido 3.333 plantas, ¿ya? Pero para llevarlo a una situación más real, cuando uno tiene pequeña superficie, yo lo que le recomiendo al agricultor es que aplique 66 gramos por planta al año, ¿ya? Cuando se trata de este fertilizante. Lo mismo para el fósforo, lo mismo para el potasio, el magnesio. En este caso, el azufre en el análisis de suelo que me facilitaron no estaba disponible, pero podríamos usar, por ejemplo, el sulpomac, la boro, aquí en el caso del boro hay también varios, y varios fertilizantes, pero la forma de calcularla es esto, y aquí yo tengo más o menos los nutrientes que debería aplicar para la mortilla. Bueno, es una forma fácil, sus agrónomos los pueden ayudar y pueden hacer un análisis más detallado. Pero aquí yo quería ir a algo que también me pareció interesante, y fue ver distintos suelos,
no todos tienen mortilla, el primero sí tenía la plantación de mortilla, y ustedes vieron que los niveles estaban muy bien. Este es el de la señora Mercedes Cárdenas, y podemos ver en verde lo que están en niveles muy adecuados, o sea, altos. No se necesita tanto fósforo, mírense, no se necesita tanto nitrógeno y no se necesita tanto potasio. Entonces, estos son buenos niveles, los tres, pero sí habría un poquito de déficit en magnesio y azufre, en el caso de la mortilla, y para el zinc está bien. O sea, la señora Mercedes Cárdenas tiene un excelente suelo para la mortilla y no va a tener grandes dificultades, y aquí se puede calcular cuáles serían, y son valores relativamente bajos de los principales nutrientes. Sin embargo, para confirmar que cada suelo tiene su propia historia, aquí yo tengo en el caso de Sandra Jimena Cárdenas, que no tiene mortillas, pero pudiera tenerlo. Aquí vemos que fósforo tiene un nivel medio. Acá en materia orgánica es alta también, porque tiene 17, pero tiene potasio medio y tiene magnesio deficitario para mortilla y azufre medio y zinc. ¿Qué significa esto? Significa que nadie está impedido de poder cultivar mortilla en este caso. Lo que sí tiene que hacer es considerar lo que su suelo le está diciendo, y en cada caso en particular tendrá que aplicar más o menos nutrientes de acuerdo a lo que su plato, en este caso que era el suelo, tiene o no disponible para nutrir su planta. ¿Ya? Aquí otra vez, otro ensayo, la señora Mireya Rosas y don Luis Yencún, otro suelo, y aquí vemos un suelo que para mortilla está más pobre. ¿Se fijan? Los puntos rojos son más pobres en estos nutrientes, aquí estamos un poco más pobres en fósforo, materia orgánica no es tan alto, aquí tenemos 6,1, y lo mismo ocurre por aquí también, y aquí podríamos decir que sí, está un poquito más complicado en términos de nutrientes, y aquí tenemos otro caso, y así sucesivamente. Entonces, no significa que tengamos que descartar el suelo de la señora Mireya, sino que tenemos que hacer las correcciones para que estos suelos se pongan al nivel de los requerimientos que se necesitan. Bueno, y eso es, en términos muy generales, lo que nosotros deberíamos considerar para la fertilización o las correcciones de los suelos para establecer huertos de mortilla o para pensar en hacerlo. Pero sí, efectivamente está también hoy día la opción de la fertilización no convencional o la fertilización orgánica de los huertos de mortilla. Y aquí yo nuevamente les tengo que mostrar la misma lámina en donde el análisis de suelo sigue siendo importantísimo, y cuando nosotros tengamos que pensar en la fertilización orgánica, nuevamente tenemos que pensar en qué nos dijo nuestro suelo, qué dice el análisis de suelo, en qué elemento estaría deficiente y en qué elementos está bien. En el caso de los suelos de Aysén, aparentemente no hay mayores dificultades, no es distinto a lo que vemos acá, todo lo contrario, y por lo tanto, considerando la realidad de nuestros suelos, también hay que considerar cuáles van a ser esta fertilización orgánica si es que vamos a optar por esa opción. Y esto es lo que se le llaman las enmiendas orgánicas. Más que la fertilización orgánica, yo creo que la palabra enmienda orgánica es bastante adecuada. Dice más que fertilización orgánica, porque la enmienda es corregir, es mejorar. Entonces, las enmiendas orgánicas no es, como creo que Jorge dijo, existe una tendencia, existe una moda con los temas, pero la verdad que las enmiendas orgánicas es la forma más antigua de nutrir el suelo. O sea, si nos vamos a muchos, muchos años, desde el inicio de la agricultura eran los guanos, los compost, lo que fertilizaba o lo que nutría el suelo. Son guanos, en general, son guanos de origen animal o residuos vegetales preparados de distintas formas, y ahí vamos a ver un poquitito de qué se tratan. Generalmente son compuestos, generalmente es un compuesto de la fertilización inorgánica. Su principal atributo es que mejora las propiedades del suelo. O sea, hay algo que no va a poder hacer nunca
la fertilización convencional y es mejorar las propiedades del suelo. ¿Se acuerdan que dijimos que el suelo tiene propiedades químicas, pero también propiedades físicas? Y el atributo principal de las enmiendas, diría yo, que es mejorar las propiedades del suelo. Significa aireación, significa percolación de agua. Todo lo que signifique un mejor aprovechamiento de nutrientes se favorece con las enmiendas orgánicas. En general, el contenido de nutrientes en una enmienda orgánica es bajo, lo que se mejora, adicionando grandes cantidades del suelo. O sea, ustedes vieron que en el caso de los fertilizantes hay gramos, kilos, gramos, miligramos, lo que ustedes quieran, y esto está súper bien definido, pero cuando se trata de enmiendas orgánicas, que son de entrega mucho más lenta, los fertilizantes inorgánicos es como una inyección a la vena, como decimos siempre, pero en el caso de las enmiendas orgánicas, toda la entrega es mucho más lenta. No se obtienen los resultados de inmediato y por lo tanto por eso es que tienen que ser permanentes en el tiempo y tienen que estar muy controladas de tal manera que el cultivo no se sienta desnutrido o bajo de nutrientes por falta de adición de enmienda. Los nutrientes de la enmienda orgánica se dividen en dos fracciones, una orgánica y una soluble, y es esta, la soluble, la que queda, que queda disponible para las plantas. Y es ahí en donde estos microorganismos que estábamos comentando son los que ayudan a solubilizar todos los nutrientes que están en el suelo y favorecen esos procesos de forma ya más biológica. La forma orgánica de los nutrientes debe ser transformada en forma soluble. Eso está súper dicho y tienen que ocurrir a través de los procesos de mineralización. Entonces, ¿qué es la transformación de la fracción orgánica a inorgánica? O sea, esto se hace biológicamente, no es que le estemos adicionando, si pensáramos en solo fertilización orgánica, no es que estemos adicionando productos inorgánicos, pero de forma biológica, esta se produce en el suelo de igual forma. La principal característica también que las enmiendas orgánicas están relacionadas mucho con el nitrógeno del suelo y también yo les decía el otro día lo importante de incrementar las masas microbianas y actividad enzimática, o sea, todo lo que sea microorganismos benéficos, ya lo vimos que son importantes y hay que rescatar esa información y esos estudios son importantes para el control de las enfermedades, pero también tenemos microorganismos benéficos que están en el suelo y que ayudan a una adecuada nutrición del cultivo. Las ventajas de la aplicación de enmienda, miren, y aquí yo por eso no quisiera descartarlo de plano, sino que considerarlo también, porque tenemos retención de humedad. O sea, los suelos que no hay una buena, y que no creo que sea el caso de ustedes, no sé cómo será, pero la retención de humedad en suelos que tienen problemas se ve muy favorecido con el uso de enmienda, el balance de aire, oxígeno, humedad del suelo. Entonces, aquí hay un tema de partículas, cómo se agregan, el suelo es muy apretado, se mejora mucho el balance de aire y de oxígeno con enmienda. La mantención de la temperatura del suelo, ahí el hecho de que existan procesos biológicos que esté funcionando, se mejora la temperatura del suelo, se mejora la estructura del suelo, también tiene que ver mucho, les decía yo que la estructura del suelo es súper importante y las enmiendas ayudan a mejorarla. Hay suelos que son más fáciles de trabajar cuando se tienen mayor cantidad de materia orgánica, el crecimiento de las raíces también se facilita y el aporte nutricional de la totalidad de los elementos esenciales se ve favorecido también. Entonces, yo creo que no siendo partidaria de que solo se deben utilizar enmiendas, bueno, hay decisiones del agricultor, si quiere ser 100% orgánico, obviamente no podría utilizar nutrientes convencionales. Entiendo que después del primer año sí se acepta, pero después tendría que seguir solo con enmiendas, pero también requiere un adecuado estudio y distintos compuestos que aplicar. Por ejemplo, aquí estuve viendo que aplicaciones de 10 toneladas de enmiendas orgánicas, con 30 o 50% de humedad por hectárea,
incorporar los primeros 20 centímetros de suelo genera un aumento de materia orgánica de un 0,06 a 0,12% en un año. Son porcentajes bajos, pero esto quiere decir, y le quiere explicar, que no puede pretender aplicar enmienda una vez y olvidarse de ella, sino que tiene que ser una labor constante y permanente para que efectivamente vaya aumentando la materia orgánica si es que su suelo lo requiere. Aquí tenemos, por ejemplo, distintos productos o compuestos. El compost, por ejemplo, es una enmienda y que se forma de la descomposición de residuos animales y vegetales. La gran mayoría son de residuos animales y vegetales. Aquí les puse una foto sacada de internet, lo que cuesta un saco de 25 kilos, 39.990, de compost. Y aquí la forma, una forma de alguna manera de comentarles que en el fondo el compost es la descomposición de todas estas materias orgánicas. Hay forma más casera, más como esta, pero también lo puede hacer una forma mucho más voluminosa que esto en su predio, y están todas las cartillas, instrucciones como para hacerlo. Y en el caso del compost, en general, en frutales se recomienda 6 toneladas por hectárea al año, ¿ya? Y el aporte de nitrógeno es de 0,5 a 3 según lo que está reportado. Ahí tenemos una forma de aplicación de materias orgánicas. Otra forma, también muy conocida, es la elaboración o la aplicación de bokashi, que es otra forma de compuestos orgánicos. El bokashi es una técnica muy antigua de producir materia orgánica, es japonesa, y también de residuos animales y vegetales, pero utiliza otros elementos que se llaman catalizadores que permiten la elaboración de esto y que se asume una mejor calidad también y incorpora yogur, levadura. También están disponibles cómo hacerlo, y en el caso de frutales se recomienda entre 0,5 a 1 kilo por planta. Entonces, dependiendo de eso, también hay que ir viendo cuánto se puede aplicar. Aquí el humus de lombriz, que es bastante conocido también, y que se basa principalmente en la descomposición que realizan las lombrices de restos orgánicos y vegetales. Generalmente se usa la lombriz californiana, que es una lombriz que tiene una fase rápida de reproducción y que trabaja muy bien los suelos, descomponiéndolo y dejando una materia orgánica disponible para aplicar de muy buena calidad. Y aquí se habla de que más o menos, dependiendo, habría que ver el análisis de suelo. Esto todo depende del análisis, 2 kilos por planta, ¿ya? Entonces, si se fijan, son volúmenes altos y va a depender también si lo va a comprar o lo va a usar, porque todos estos productos están en el mercado, pero también está la posibilidad que ustedes mismos lo puedan elaborar en sus campos y trabajar, y para eso hay bastante información disponible, cómo hacer el humus de lombriz, cómo hacer bokashi, cómo hacer compost, etc. Y aquí tenemos otro producto que también se puede elaborar, el Super Magro, es un fertilizante ya líquido. ¿Se acuerdan que estábamos en los anteriores son todos aplicaciones no líquidas, basado en la descomposición de materias orgánicas, y aquí para el Super Magro se usa chancaca y leche. También se puede hacer en forma casera, y aquí se recomienda 2 y 5%, o sea, en el frutal usar entre un 2 y un 5%, significa más o menos 0,5 litros en 10 litros de agua. Más o menos lo que estaba mostrando Nelson en la primera aplicación. Una opción también, una opción comercial y una opción que usted puede preparar en casa. Y también, muy conocido, y yo creo que también es bastante interesante, ya lo vimos en enfermedades, lo vimos la importancia de aplicar té de compost, porque potencia el complejo. ¿Se acuerdan que les dije que complementa el control biológico de lo que habíamos hablado en enfermedad?
pero también tiene que ver con la mineralización de las materias orgánicas disponibles en el suelo. Entonces, el té de compost también es un biofertilizante líquido, se obtiene de la fabricación del compost, del primero, pero esta es la parte líquida de este compost y contiene mucha flora microbiana, pseudomonas, levaduras, tricodermas, también hablamos de los tricodermas para el tema de las enfermedades, aquí son tricodermas que están en el té de compost, y lo que sí aquí se aplica muy seguido, cada 10 días, habría que ver en cada caso, porque lamentablemente aquí, a diferencia de los otros cultivos, en Mortilla no hemos hecho los estudios. Yo pretendo de a poquito ir avanzando en aplicar y ir midiendo para mostrarle en algún minuto datos de terreno. No tuvimos el tiempo de hacerlo porque no son tantos años de estudio, pero creo que es muy importante partir haciendo aplicaciones, no vamos a matar ninguna planta con esto, haciendo aplicaciones similares a los otros berry e ir ajustando las dosis, cosas que hoy día todavía no están disponibles. Bueno, y ahí tendríamos las dos opciones, como dos hojas, la fertilización convencional, la fertilización orgánica, o la decisión de ir los primeros años al menos yendo con la convencional para la corrección de sus suelos en base a los análisis, y después, si el cultivo se desarrolla bien, la opción de estos distintos compuestos que tienen la gran ventaja de que están en formatos comerciales, pero que también lo pueden hacer ustedes con ayuda de los profesionales y con ayuda de la información que está disponible de distintas instituciones que ya han trabajado en estos temas. Bueno, aquí señalarles que el manejo orgánico, bueno, esto también es de Juan Hirsen, dejárselos ahí como para verlo. En otoño, la aplicación de compost u humus, en inicio de primavera, las harinas de lupino, que se me olvidó incorporar un poquitito, también es un aporte importante de nitrógeno, se está estudiando bastante y ha sido bastante también comentado en el último tiempo. El lupino, ya saben ustedes que tiene una alta cantidad de nitrógeno, nitrógeno de entrega rápida, potasio de entrega rápida, y nitrógeno, y aquí estamos hablando ya de productos inorgánicos, y durante el periodo de crecimiento, té de compost o té de humo, aplicación vía fertirriego, cobertera o disuelto en agua, aplicación foliar muy diluido. Ahí hay ciertas restricciones. Pero en el fondo, yo creo que lo que trata de mostrar Juan acá es esta mezcla tal vez de productos inorgánicos y orgánicos que sean muy complementarios y que podrían ser bastante bien aplicados en el caso de la mortilla también. Y aquí también en floración recomienda el calcio, el zinc, el boro, el inicio, el calcio, y un poco lo que señalaban Nelson y Abel, que no es llegar y aplicar todo igual, todo se aplica de acuerdo a los estados fenológicos y las necesidades de la planta, pero en general coincidimos en que el potasio tiene que ver mucho con la calidad del fruto, que tiene que ver con la firmeza del fruto, y por lo tanto se aplica en el crecimiento aquí ustedes ven el potasio, en el crecimiento de los frutos también está la posibilidad de las algas, los aminoácidos, los complejos, que también hay consorcios que le llaman hoy día, que son una mezcla de todos estos componentes orgánicos que pueden ser recomendados. Yo diría que en este minuto, en el caso de la mortilla, no tenemos, y voy a ser bien honesta con ustedes, no tenemos información cuantificable de qué es lo que ocurre con nuestro cultivo. Pero si por un lado tenemos, por ejemplo, la experiencia del arándano, que demanda mucho más nutrientes que la mortilla, nosotros podríamos intentar ser un poco conservadores y aplicar estos productos. Ya, para la parte inorgánica, yo creo que con la ficha que tenemos disponible para la mortilla ya lo podemos hacer, y con todos estos otros productos que hoy día están disponibles podemos trabajar, no les va a hacer mayor daño, y empezar a probar de a poquito cómo va reaccionando el cultivo. Finalmente, decirles que, como lo planteamos la semana pasada, todos estos elementos que conforman el paquete agronómico hay que tomarlos con la seriedad que ameritan. Ustedes van a hacer inversiones, cualquiera sea su cultivo de berries, todos están haciendo una inversión, están invirtiendo dinero, pero también invirtiendo su tiempo, su trabajo, y por lo tanto lo ideal es hacer todo
de la mejor forma posible. Yo diría que para este tema yo resalto mucho el tema de contar con los análisis de suelo, idealmente cada 2 años. También, y no lo mencioné, pero está aquí el análisis foliar, idealmente anual. Y esto es lo que me va a permitir a mí, si yo tengo, que en el caso de la mortilla ya lo tenemos, los requerimientos nutricionales del cultivo, el análisis foliar lo que nos permite es ir evaluando a año cuál es la demanda que tiene en la medida que la planta crece. Nosotros tomamos acá los análisis foliares en marzo, son análisis que se toman en distintos puntos de la planta, generalmente se hace como los puntos cardinales, norte, sur, y se hace una cruz, y se van tomando hojas y se envían al laboratorio para que los analicen, y todos los años uno está viendo cuánto ha sido lo que ha requerido la planta, y en base a los requerimientos nutricionales en general se van haciendo los ajustes que tienen que ver con el desarrollo. No es lo mismo fertilizar una planta recién establecida que una planta de 3 o 4 años, por lo tanto tenemos que ir haciendo esa curva. Ya hablábamos de las fertilizaciones de corrección basadas en el análisis de suelo, y si va a optar por manejo orgánico, aplicar en las dosis recomendadas. Dependiendo de los nutrientes, las aplicaciones pueden ser en otoño o primavera, parcializando según el estado fenológico del cultivo. Ya vimos que hay algunos que se pueden parcializar y otros que sería mejor en primavera. Y finalmente una reflexión, considerar que los costos de fertilización, considerar que la fertilización es una inversión y que usted la va a recuperar con el rendimiento del cultivo. O sea, todo lo que hacemos en general y todo lo que gastemos en el huerto se recupera después en rendimiento. Si nosotros nos encontramos con suelos distintos como los que ya vimos en Aysén y no reaccionamos a la aplicación de los fertilizantes, lo más probable es que lamentemos mucho después que nuestras plantas no van a rendir lo que nosotros pensábamos que iban a rendir, y no fue porque el clima, sino porque puede ser el clima también, pero si no hacemos todas estas labores, como bien dijimos, la poda, si no hacemos el control de enfermedades o la prevención de enfermedades mejor, y no hacemos las fertilizaciones adecuadas de acuerdo a los requerimientos del cultivo, no vamos a tener los resultados que estamos esperando. Por lo tanto, yo creo que siempre hay que considerarlo esto como una inversión que se recupera después de en la etapa de cosecha. Así que eso es lo que yo les quería comentar. Creo que tenemos todavía mucho trabajo que hacer, pero también todo lo que se haga en distintas partes del país contribuye a que el desarrollo del cultivo de la mortilla vaya avanzando. No tenemos los años que tienen los otros cultivos, pero cada experiencia de ustedes, nuestra, al ser compartida, nos permite ir avanzando en el conocimiento, y es así como hemos logrado por lo menos ya hablar de un manejo agronómico preliminar o básico para el cultivo de la mortilla que ha permitido a muchos agricultores ya tener buenas plantaciones. Eso sería, Florencia. Micrófono, Florencia. Ah, sí, yo pensé que... Ahora sí, muchas gracias, Ivette, por la presentación. A ver, Jorge ya no sé que está por ahí. Sí, hola, Florencia. Ivette, muchas gracias por tu presentación. Mira, quiero partir con las consultas que aparecen en el chat y te quiero molestar con una consulta referida al uso del guano rojo. Ah, sí. Este guano fosilizado de las aves marinas que Sí. se encuentra en la zona norte de nuestro país. ¿Ustedes lo han empleado y en qué momento lo emplean, lo aplican? No. Mira, sí, la verdad, Jorge, es que yo en eso quiero ser bien sincera con ustedes. Nosotros ahora estamos viendo con Juan distintas posibilidades de aplicaciones de distintos productos que vayan por esa línea, pero como te decía, no tenemos experiencia. Lo que vamos a hacer ahora van a ser los primeros ensayos. No tenemos aplicaciones que pudieran darnos respuestas en distintas localidades, distintas dosis, ni nada. Pero lo que sí puedo señalar es que vamos a tratar de incorporar en todos los cultivos. Ahora,
estamos estableciendo varios huertos familiares con programas de INDAP, y en todos estamos tratando de ir incorporando todos estos productos para ir viendo cómo funcionan en la mortilla. Pero en general yo creo que en el caso de ustedes y con la experiencia que ustedes tienen, podrían también incorporarlo. No son productos que vayan a ser tóxicos para sus cultivos y que de alguna manera generarían nueva información que hoy día no tenemos lamentablemente disponible, y básicamente no es por falta de tiempo, no hemos podido ir probando uno a uno. Ahora tenemos un programa que queremos desarrollar, pero está, por ejemplo, muy en la mesa el té de compost, está muy en la mesa la aplicación de ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Está la aplicación de algas también, como bien interesante, porque lo hemos visto en algunos huertos de mortilla que están funcionando, que también los vamos a tratar de evaluar. Pero como te digo, no quisiera decirte qué dosis y qué experiencia tenemos, porque la verdad es que no la tenemos. Todo lo vamos a hacer desde ahora. Perfecto. Esa pregunta la hizo Karen Arregada de Puerto Ibáñez. Mira, te Marina, quiero hacer dos preguntas. Ivette, ¿podrías dejar de compartir? Ivette, estoy compartiendo. Porfa. Sí, estás compartiendo. Ahí tienes que pegarle la dejar de compartir. No, aquí. ¿Ahí? Ya, perfecto. Oye, Sí. mira, quiero hacerte dos preguntas relacionadas específicamente con la disposición de los estomas en la hoja de la mortilla. ¿Estas estomas están por el haz o por el en vez de la hoja? Mira, una de las cosas que hemos visto, y yo me imagino que están pensando en fertilización foliar, Sí. y nosotros lo hemos conversado bastante con Juan, y la fertilización foliar no se ve como una opción muy interesante en el caso de la mortilla, básicamente porque, a diferencia de los otros cultivos, la mortilla tiene una película muy cerosa, bastante cerosa, diría yo, tanto en las flores, o sea, tanto en las hojas como en los frutos. Y la prioridad, creemos nosotros, que va a ir por la fertilización a nivel de raíz, ya sea con fertilizantes orgánicos, y también la opción de fertirriego, que también está dentro de los planes trabajar en eso. Y los estomas están ubicados en el envés. Ah, perfecto. Ya. Pero como te digo, no lo vemos como una opción inmediata, porque por esto, por las tremendas ventajas que tiene esta película cerosa de las hojas y de los frutos, es lo que hace que sea un fruto que tiene una post cosecha increíblemente buena, 30, 40 días en atmósfera modificada sin ningún problema, y se atribuye generalmente a eso. Y las enfermedades, también las enfermedades como la botritis, también se está pensando de que no hay presencia de botritis en mortilla en general. Se piensa que también es atribuible a estas películas que tiene la fruta, que no permite el fácil acceso de algunos patógenos. ¿Te fijas? Entonces, Ya, perfecto, eso no hace perfecto. pensar que... Ya, entonces cuando te refieres a que están evaluando la posibilidad de aplicar algas, ¿están hablando de vía riego? Sí. Ah, ya, perfecto. Ya, bueno. Sí. Y la otra consulta, Ivette, que tiene que ver algo más mira, lo que pasa es que se han hecho descripciones fenológicas muy precisas, muy acabadas de la mayoría de las especies Sí. frutales, pero le he echado de menos en mortilla. Sí. Esa descripción fenológica está disponible o la han desarrollado? Así el detalle como están los otros cultivos, no. O sea, yo Ya, en las primeras presentaciones les mostré un cuadro fenológico con las fechas más o menos de las principales etapas, pero no está tan en detalle como está, por ejemplo, en arándano, en frambuesa, que está mes ya. a mes y cómo se desarrolla. No, todavía no lo tenemos. Ah, perfecto. Ya, ya. Impecable. Lo que pasa es que eh, para nosotros es un tema nuevo, entonces si existiera esa información, sería No, súper no, interesante sí, para poder...
Sí, la idea justamente, y por eso yo creo que para mí ha sido muy, muy valioso poder escuchar a Nelson, a Abel y a Marina, porque ellos tienen cultivos que tienen una data tan larga de desarrollo y de conocimientos y de existencia, por decirlo así, que a mí la mezcla de todo eso me abre el interés de ir viendo todo lo que nos falta todavía. Y lo que nos falta, les aseguro que no ha sido por falta de esfuerzo, sino porque es poco tiempo. Los cultivos requieren mucho tiempo, los ciclos biológicos son largos y los procesos no son tan rápidos como uno quisiera. Pero en lo personal les puedo asegurar que va a pasar el tiempo y vamos a seguir caminando por estos temas y vamos a ir avanzando. Muchas gracias, Ivette. Eso era, que estén No, muy bien. gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, Ivette. Ya. Nos vemos el otro martes. El otro martes. Eso, ahora vamos a dar 5 minutitos para la última charla de la profesora Marina Gambardella. ¿Ya? ¿Cómo está, Marina? Está concentrada todavía. Está en silencio. Vamos, no se escucha, Sí, Marina. ahora Ahí sí. Es que no encontraba el micrófono. ¿Qué tal? Horrible. Mira, Aquí Marina, aquí para darte ánimo, la señora te manda saludos, don Juan Fournier con la señora Guillermina. Sí, yo les contesté por ahí, por el chat, por ahí. Sabes que voy a hacer lo que puedo, Florencia, pero me da mucha pena mi fallo. He estado en una semana súper agobiante, así que no es la primera vez que me pasa, así que estoy un poquito así como angustiada. Pero ya vamos a hacer lo que